Creo parece, estamos listos. Jóvenes, vamos a comenzar ahora a implementar otro ejemplo de base de datos, otro ejemplo de tabla, y hacer una mini aplicación también que tiene dentro de las características tiene Oracle, que tiene su propio compilador de código, y podríamos hacer una mini aplicación o formulario, ¿ya? Así que lo vamos a hacer con la interfaz web. En este caso, si ya no utilizo por el momento, ¿cierto? No voy a utilizar el SQL Developer. Cerramos la sesión, ¿cierto? Y vamos a entrar con la interfaz web. ¿Con qué comando, si tenemos privilegios, podrían apagar el servidor? ¿Cuál sería el comando? ¿Cómo apagarían, por ejemplo, no el servidor en realidad, el servidor de base de datos, no el sistema operativo? ¿Cuál sería el comando? Shutdown. ¿Y con qué lo inicias? Start. Con shutdown tú apagas el gestor de base de datos. Ya. Vamos a la interfaz web. Aprendemos a entrar. ¿Con qué comando se entra a la sesión? Connect. Connect, ¿cierto? ¿Con qué comando se cierra la sesión? Con exit, ¿cierto? Cerramos la sesión por terminal. Cuando quieran trabajar, ¿cierto? En forma local, ya saben cómo. Entran en la línea de comando, connect, eligen el usuario, trabajan dentro del servidor, ¿cierto? Y borran, eliminan, insertan, o todo lo que tengan que hacer. Shutdown apagan el gestor, start, inician el gestor de base de datos, ¿ya? Vamos a la interfaz web ahora. ¿Cómo nos conectamos? Dirección IP, puerto 8080, subcarpeta, Apex. ¿Ya? Vamos a entrar con un usuario con privilegios. Vamos a crear un nuevo usuario. ¿Ya? Vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a crear tablas pertenecientes a ese nuevo usuario y vamos a terminar haciendo una aplicación con ese nuevo usuario. ¿Ya? Para que hagamos un repaso general de todo lo realizado. Entonces, paso 1, vamos a crear un usuario. ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde creamos el usuario? En administración, ¿cierto? Administración, creación de usuario. ¿Ya? ¿Puedo crear un usuario? Sí, porque ese usuario tiene ese privilegio para crear usuario, ¿cierto? Si no lo tuviese, debo hacerlo con el system en forma local, ¿cierto? Entonces voy a ir a crear un usuario. Ya. Este usuario lo vamos a llamar ejemplo 1. ¿Ya? Ejemplo 1. Y vamos a iniciar sesión con ejemplo 1. ¿Y cómo se va a llamar la base de datos? Ejemplo 1. Ejemplo 1. Y todo su esquema, y todas sus tablas y todo lo que tenga. ¿Ya? Que tener una contraseña. Le damos todos los privilegios a este usuario. Aquí está la herramienta que yo les mencionaba también en SQL Developer, que los usuarios no se eliminan, sino que se deshabilitan, ¿cierto? O se bloquean, por si tiene elementos que están asociados hacia el mismo, ¿ya? Entonces creamos un nuevo usuario, todos los privilegios. De ahí empieza a aparecer, ahí está el usuario que acabamos de crear, el otro usuario con que ya inicié sesión, ¿ya? Empiezan a aparecer. Vamos a cerrar sesión y vamos a entrar con el nuevo usuario, con el que acabamos de crear. Entonces nos desconectamos y entramos con ejemplo 1.
¿Qué objetos debería tener este ejemplo 1? Ninguno, ¿cierto? No tiene objetos creados todavía. No hemos creado ni tablas ni nada. Entonces vamos a ir al explorador de objetos de este usuario, cuya base de datos también se va a llamar ejemplo 1. Vamos a examinar qué objeto hay, no hay ninguno. Vamos a crear entonces objetos. ¿Qué tipo de objeto? Tabla. ¿Ya? Entonces vamos a la herramienta de diseño y vamos a crear tablas. Vamos a crear 3 tablas. La anoté por acá. De un ejercicio bien sencillo en el cual vamos a relacionar 3 tablas y que tengan dependencia entre sí. Entonces vamos a crear regiones, provincias y ciudades. ¿Ya? Una ciudad pertenece a ¿dónde? A una provincia, y la provincia pertenece a una región, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la primera tabla que debo crear? ¿Cuál no tiene dependencia de ninguna? La más alta de todas, regiones, ¿cierto? Claro, no puedo crear ciudades porque dice que voy a depender de la provincia, ¿cierto? Por ejemplo, Curicó pertenece a la provincia de Curicó y la provincia de Curicó pertenece a la región del Maule, ¿ya? Entonces vamos a crear la tabla regiones primero, en ese orden. Regiones, igual como lo especificamos en las clases anteriores, en plural o singular. ¿Región o regiones? Regiones, ¿cierto? Tabla regiones. Y los campos, ¿cómo se llamarían? Quiero poner un código de la región y un nombre de la región. Serían rec, código, rec, nombre. Prefijo, los 3 primeros iniciales de la tabla asocian el nombre del campo a la tabla para saber de dónde viene. Ya, rec código, rec nombre. Rec guión bajo código. Rec guión bajo nombre. Vamos a hacer los varchar, ¿cierto? La vieja confiable. Ya, no vamos a hacer normalización tan específica, no le vamos a dejar un largo en este caso determinado. Rec código, rec nombre. Sin rellenar, nosotros vamos a generar los códigos, ¿cierto? Clave primaria, rec código. No hay clave compuesta, tenemos 2 campos solamente. Para que hubiesen una clave compuesta tendríamos que tener un segundo campo secundario que también hiciese referencia a que fuera único. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, sin rellenar. ¿A qué se refería sin rellenar o rellenado a partir de secuencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se ocuparía rellenado a partir de una secuencia? Ahí. También lo explicamos en las clases atrás. ¿Cuándo se ocuparía esa función? El autoincrementable, ¿cierto? Si yo no quiero rellenar el registro, sino que se vaya auto-rellenando, ¿ya? Como lo vamos a poner manualmente, le ponemos como sin rellenar. ¿Listo? Como la tabla regiones no tiene ninguna tabla de referencia, no hay claves foráneas, ¿cierto? Por lo tanto, la vamos a dejar tal como la tenemos definida por acá, ¿ya? No permitir supresión. ¿Qué era no permitir supresión o supresión en cascada? Eso se llama integridad referencial, ¿cierto? Que es la opción en la cual si están relacionados 2 campos, 2 tablas distintas y borro uno en uno, se borra en el otro, ¿cierto? ¿Ya? Siguiente. Vamos a ver el resumen. Res código, res nombre de la tabla regiones. Y terminamos. Entonces tendríamos dentro del esquema o base de datos que se va a llamar ejemplo 1, ya tenemos un objeto que se llama regiones. Abajo en SQL les va a aparecer la estructura PLSQL de lo que creamos. Create table, regiones, red código varchar 4000 tomó por defecto, red nombre varchar 4000 también, y primary key, red código, punto y coma. Y creamos la primera tabla. Vamos a crear una segunda tabla. Ya. Volvemos a inicio. Vamos a ir a explorador de objetos. Y la segunda tabla que vamos a crear se llama provincias. Y provincia va a depender de regiones. ¿Ya?
tabla provincias. Provincia va a tener dos campos, código y nombre. ¿Ya? Procódigo, pronombre. Y ahora se nota la diferencia cuando nosotros tenemos dos campos iguales, ¿cierto? Versus a que se llamara código y nombre solamente. El otro código era red código, viene en la tabla regiones. Este se llama procódigo, viene en la tabla provincia. ¿Los puedo diferenciar? Sí. En una consulta es más eficaz, ¿cierto? Porque sé a dónde tengo que ir a buscar el campo. Ya no tengo que estar haciendo una ambigüedad en la cual, si busco, muestre el campo código, podría ser de las dos tablas, ¿cierto? ¿Ya? Y como vamos a hacer una referencia, regiones pertenece, o regiones, ¿cierto? Pertenece, o asocia una provincia. Entonces sería rec código. ¿Ya? Ahí está la foránea. Procódigo, pronombre, rec código. Significa que ese campo viene de la otra tabla. ¿Bien? Varchar, varchar, varchar. Entonces, procódigo, pronombre, rec código. Ahora, importante que si este campo que va a ser un foráneo tiene que tener la misma estructura o tipo de datos del que viene de la otra tabla. O sea, si aquí fue varchar, también tiene que ser varchar, ¿cierto? Si uno pongo integer y varchar no funciona. Tiene que ser lo más similar posible. Ya. Siguiente. Clave primaria. Aquí sería procódigo, ¿cierto? Procódigo. De la tabla provincias. Ya. Y ahora sí puedo hacer tabla de referencia, ¿cierto? ¿Cuál sería la referencia acá? Res código, ¿cierto? ¿Y de qué tabla tiene que venir? Claro, de regiones. Entonces, ahí yo estoy haciendo ya la referencia de primaria foránea. ¿Ya? Dice que res código de regiones me va a permitir a mí asociarme con la tabla procódigo de acá. Y agrego. ¿Ya? Sí, por si quiero seguir agregando más referencia. ¿Bien? Ya tiene una referencia. Resumen de la tabla. Y tenemos ya la construcción lista de nuestra tabla final. Y hagamos la última tabla que sería ciudades, su código, su nombre, y que va a venir ¿de dónde? De provincias, procódigo. Procódigo. Su código, su nombre, procódigo. Ciudades dependen de provincias y provincias dependen de regiones. Clave primaria, su código. Referencia de provincia. Hacemos la referencia.
y agregamos y terminamos. Y tendríamos ya las 3 tablas creadas. Regiones, provincias, ciudades. Entonces ya mi explorador de objetos me muestra las 3 tablas creadas, siendo que la única que no tiene dependencia es regiones. Ya. Para hacer la prueba, ¿cierto? Que les comentaba de una mini aplicación que está en Oracle, ¿cierto? Con el mismo compilador que trae, vamos a insertar un par de registros en las tablas solamente para el resultado, ¿ya? Unos registros. Vamos a hacer una región, vamos a insertar una provincia y vamos a insertar una ciudad. Ya, comencemos con regiones. ¿Se recuerdan que aquí mismo nosotros podemos insertar con el asistente que trae Oracle? Insertar datos en regiones. Insertar fila, en este caso. Y vamos a crear la región 7 y se va a llamar Maule. Región 7, Maule. Ya, vamos a insertar otra más región, la 8, Biobío. Región del Biobío. 7 Maule, 8 Biobío. Ya, ahí tendríamos 2 registros. Vamos a provincia. No vamos a hacerlo directamente a región, vamos a hacerlo con un campo. Ahí sí. Provincias. Ahí está. Insertar en provincias, vamos a insertar fila. Vamos a crear la provincia número 10. La vamos a llamar Curicó y pertenece a la región 7. Entonces, provincia código 10, nombre Curicó, región 7. Y vamos a crear otra provincia. Provincia 11. Ya, Concepción. Y pertenece a la región 8. ¿Ya? Y tendríamos entonces 2 provincias más que pertenecen a 2 regiones. Podríamos hacer y ahora las ciudades también podríamos agregar un par de ciudades, ¿cierto? Con un código. Entonces tenemos las regiones, 7 Maule, 8 Biobío, y tenemos las provincias, ¿cierto? 11, que es Concepción, que pertenece a la región 8, y la provincia 10, que es Curicó, y pertenece a la región 7. ¿Ya? Ahora, si quiero insertar ciudades, también podría insertar ciudades, ponerle un código a la ciudad, ¿cierto? Un nombre a la ciudad y que pertenezca a la provincia o 10 o la provincia 11, ¿cierto? Ahí si ustedes quieren ya llenar un par de registros más.
Tienen que coincidir, por cierto. No puedo ponerle un código que no exista. Ya. Ahora, siguiente desafío. Los invito a ver que resuelvan este ejercicio. La consulta que hicieron anterior era una tabla, ¿cierto? ¿Cómo pueden hacer consulta más de una tabla? Un área, un inner join, ¿cierto? Muestre todas las provincias de la región 7. Muestre todos los nombres de las provincias que pertenezcan a la región número 7. Dos tablitas, ¿cierto? Ni siquiera tres. En el editor de consulta. Tienen que tener registros válidos, eso digo, ¿cierto? Insertado registros para que los muestre el nombre de las provincias que pertenecen a la región número 7. Como usted quiera, haga la consulta. Inner join, alias, ¿cierto? Como quiera. Condiciones. ¿Qué hice en esa consulta? ¿Qué apliqué? ¿Por qué le puse a la consulta select? Mira, mostrar el nombre de la provincia. Sé que el campo es pronombre, ¿cierto? Pero ¿por qué le puse una P antes? Le puse P pronombre. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un alias, ¿cierto? Prepronombre de la tabla provincias P, regiones R. ¿Para qué? Para que después yo digo, si mi campo tiene un prefijo, un alias P, significa que viene de la tabla provincias. Y los campos que tengan el prefijo R vienen de la tabla regiones. Entonces lo que declaré ahí fue, muestre P pronombre de las tablas que voy a utilizar para la consulta. Ocupé las dos tablas. Provincias P, regiones R. Condición, donde, y aquí hago la relación de la clave primaria con la foránea. Y eso es lo que no estaba haciendo Sebastián. Por eso tienes duplicado. Porque res código está presente en dos tablas. Está presente en la tabla regiones y en la tabla provincias. Pero ¿cómo diferencio uno y lo otro? Mira, donde res código sea igual a 7, AND, R res código sea igual a P res código. Está. Si yo saco esa condición final, va a pasar lo que te está ocurriendo a ti. La duplicidad. ¿Cierto? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahora, se puede haber hecho con inner join, se puede haber hecho de una u otra forma. Aquí estamos usando, ¿cierto?, los alias. Un alias que es identificar un campo que viene de una tabla, ¿cierto?, haciendo referencia al la inicial de la tabla. ¿Ya? ¿Cómo lo resolvió usted, Daniel? Yo ¿Con inner join? un inner join que no era en realidad muy necesario, pero usé el distinct. También es válido, ¿cierto? También. Eso nos demostró que las dos tablas están relacionadas. Si hacemos una tercera tabla también, ¿cierto? Ahora le podría agregar algo más a esta consulta. Muestre el nombre de la ciudad. Muestre el nombre de la ciudad que pertenece a la provincia 10, ¿cierto? Y a la región 7.
ahora con las tres tablitas, ¿cierto? Muestre el nombre de la ciudad que pertenece a la provincia 7 y a la provincia 10, perdón, y a la región 7. Ahora con las tres tablitas. ¿Qué hice en esa consulta? Dije, muestre el nombre de la ciudad y le puse el prefijo C, ¿cierto? Para hacer referencia a la tabla, ¿cierto? ¿Qué tablas ocupé? Las tres tablas, ¿por cierto? Porque para hacer la consulta tuve que buscar en las tres tablas. Ocupé provincias P, regiones R, ciudades C. Y luego la condición fue la siguiente, donde R es código sea igual a 7, que estamos preguntando por ello, o puede haber sido R, nombre, like, Bauer, ¿cierto? AND, porque es una condición compuesta, no es una sola condición. Recuerden que nosotros podemos ocupar en las consultas el AND o el OR, ¿cierto? El AND es para concatenar, cuando es una condición de varios tipos de decisiones, y el OR es cuando es uno o la otra condición. Ocupe el AND. Entonces, además de ello, de esa condición, debe cumplir que procódigo, ¿cierto? P procódigo sea igual a 10. Pudiese haber sido P pronombre, like, curioso, ¿cierto? Y la última condición fue comparar la clave primaria con la foránea de la tabla ciudades con provincia. Y ahí puse P procódigo sea igual a C procódigo. Si yo le saco la última condición, voy a guardar primero, saco la última condición a esta consulta, tengo dos campos rones, ¿cierto? Ya tengo claro, o sea, analizándola que tal cabo no pertenece a esa condición. ¿Ya? O duplicado. Pasemos a la siguiente parte. Voy a hacer consulta súper sencilla, ¿cierto? 3 tablas. Básico, súper básico. Ahora vamos a hacer lo que les prometí hace un rato atrás, hacer una aplicación, un formulario pequeño, ¿ya? Cuando hacemos formulario o mantenedores, o los CRUD, ¿cierto? ¿Qué son los CRUD? Un formulario que hace 4 cosas, ¿cierto? Que hace un insertar, ¿cierto? ¿Cierto? Borrar, insertar, actualizar, ¿ya? Las 4 funciones básicas. Aquí nosotros podemos hacer algo, pero mucho más sencillo, porque lo hacemos con la misma herramientas de programación que trae Oracle. Es una ventaja que trae versus otros gestores. Aquí mezcla programación, no solamente por el lado del servidor con respecto a las consultas SQL, sino que también podemos hacer programación del lado gráfico, por el lado del usuario. ¿Ya? Que si esto fuese, por ejemplo, en Microsoft, yo haría la base de datos por un lado y la programación lo haría con otra herramienta, ¿cierto? Con .NET, por ahí, con Visual Studio, para hacer el formulario. Si esto fuera open source y fuera con MySQL, haría las consultas por un lado y luego le pondría quizás PHP por arriba para hacer la parte gráfica, ¿cierto? O algún tipo de framework, Bootstrap o cualquier otro que tengan ahí por ahí en el mercado. Pero esto lo vamos a hacer mucho más sencillo y veamos la funcionalidad que tiene. Así que vamos a hacer una aplicación dentro de los objetos que tiene Oracle. Por lo tanto, este usuario que se llama ejemplo 1, que ya tiene 3 tablas, también va a tener una aplicación para ver en forma más sencilla los resultados de estas consultas. ¿Ya? Así que vamos a ir a una pestaña que se llama Creador de Aplicaciones. ¿Ya? Creador de aplicaciones. Este creador de aplicaciones lo podemos encontrar tanto en la herramienta web o lo podemos encontrar también en el SQL Developer. Podemos hacer aplicaciones sencillas. ¿Qué lenguaje corre por abajo de esto? Obviamente el lenguaje con que trabaja Oracle. ¿Cuál sería? ¿Qué lenguaje de programación habría por ahí? Java, ¿cierto? Ya, con Java. Entonces vamos a hacer una aplicación. Un DBA tiene que saber hacer aplicaciones también, por cierto, o pequeños gestores, pequeñas interfaces. Entonces vamos a hacer una aplicación, crear una nueva aplicación para este mantenedor que estamos haciendo, este CRUD, ¿cierto? De las 3 tablas. Crear aplicación. Y vamos a cargar ya el asistente.
Luego de esto vamos a montar la máquina virtual y estaríamos listos por la clase hoy día, ¿ya? Ya. Vamos a darle un nombre a la aplicación. Este asistente, así como el asistente de creación de tablas, también tiene un histórico que me va diciendo en qué etapa de la aplicación la voy construyendo, ¿cierto? Cómo la hago, qué nombre le doy, ¿cierto? Cómo la represento en pantalla. El nombre que usted quiera, ¿ya? Lo voy a llamar aplicación 1. O formulario 1, como usted quiera llamarlo, ¿ya? Formulario 1. Le genero un número identificador a este formulario, en este caso el código 100. ¿Ya? Y me pregunta esta aplicación de qué esquema quiero sacarlo. Y el esquema va a ser ejemplo 1, que es la base de datos con que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces tenemos nombre de esta aplicación, formulario 1, código identificador 100 y del esquema ejemplo 1. Siguiente. Ahora me pregunta cómo quiero representarlo en pantalla esta aplicación. Esta aplicación la puedo hacer tipo formulario, la puedo hacer tipo, ¿cierto? Pantalla dividida, como informe, etc. Lo vamos a hacer una especie de informe, ¿ya? Y me pregunta de dónde va a ser el origen de datos. El origen de datos lo puedo sacar de dos formas. Pueden ser alimentados desde una tabla que ya esté hecha, como las tres que hicimos, o puede ser también de una consulta SQL llamada anteriormente, como un procedimiento almacenado. Vamos a hacerlo de una tabla. Entonces esta aplicación va a alimentar sus datos de una tabla y me pregunta de qué tabla quiero hacerlo. Ya. Entonces me va a aparecer el listado de las tres tablas. Vamos a hacerlo de regiones. De la tabla de regiones. Puede ser de cualquiera de las otras tres. ¿Ya? De regiones. Entonces le digo que este formulario en pantalla va a ser de la tabla regiones. ¿Bien? Y le digo agregar página. Recuerden que esta aplicación podría tener tres páginas distintas, una para cada tabla, ¿cierto? Una página para regiones, una página para provincias, una página para ciudades. ¿Ya? La podemos editar después de agregarle más páginas. ¿Bien, María? ¿Sí? Entonces, a regiones, página regiones. Tipo informe, origen de datos, tabla. ¿Bien? Siguiente. Vamos a elegir cómo queremos tabular o separar los datos. Si son muchos datos para mostrar, no es conveniente mostrarlo en una sola página, ¿cierto? Imagínense que tengo una tabla con 1000 datos. ¿Cierto? Va a tener al lado derecho una barra para ir bajando, un scroll y nunca parar, ¿cierto? Entonces a veces es bueno dividirlos por bloques. La voy a poner por separadores. ¿Ya? Un separador. Como lo tomamos por defecto. Siguiente. ¿Ya? Me pregunta si voy a ocupar desde otra aplicación hecha componentes que ya tenga reciclados. Como no tengo ninguna otra, ¿qué le digo? No, ¿cierto? No tengo componente hecho. ¿Podría yo guardar después esta aplicación que estamos haciendo, este mini formulario, para ocuparlo en otra aplicación POS? ¿Ya? Entonces le digo que no. Ahora me pregunta cómo quiero hacer la autenticación. Este va a ser un formulario en realidad, que el cual vamos a entrar web. La idea es que compartamos el vínculo después, para que lo veamos desde el equipo cliente. Y me pregunta cómo quiero autentificarme. Sin autenticación, es decir, llego y paso. Pero quiero ocuparlo con login. Y un login que sean las cuentas que existen ya creadas en el servidor. Entonces le digo con cuenta de base de datos. Cuenta de base de datos. ¿Ya? Si elijo autenticación de Application Express, significa que debo crear los usuarios en el momento que van a tener permisos para entrar a esta aplicación. ¿Ya? Crear los usuarios en forma individual. Puedo ocupar usuarios que ya estén, desde cuenta de base de datos. ¿Ya? Idioma español. Usar idioma primario de la aplicación. Es decir, si la elegí en español, la aplicación se va a mostrar en español. Exacto, español. Siguiente. Ahora, elijo el diseño de la aplicación. Estos son los temas que tengo predeterminados. Se pueden descargar más temas o se le pueden agregar más plantillas de temas diversos. O puedo hacer mi propio tema, ¿ya? Con el fondo corporativo de la empresa, con el logotipo de la institución, etc.
Estos son los típicos temas de Oracle. Y uno, ¿cómo se da cuenta cuando ve en alguna organización que los sistemas están hechos con Oracle? Porque aparece este tipo de plantilla. PeopleSoft, para los que han escuchado hablar de PeopleSoft, es un software que está corriendo en Oracle y que se ocupa mucho en instituciones para gestionar recursos humanos. Liquidaciones de sueldo, aquí se usa PeopleSoft. La liquidación de sueldo, los descuentos, planillas se hacen por un programa que está hecho en Oracle. Por lo tanto, tiene este tipo de interfaz, la número 2. Si ustedes ven algo similar, se van a dar cuenta que está hecho en esta plataforma. ¿Ya? SAP, ¿han escuchado hablar de SAP? ¿Cierto? Es un ERP, ¿ya? Un sistema de gestión de empresa. También está hecho con algunas cosas de Oracle, entonces tiene una interfaz muy similar. Ya, voy a ocupar la segunda, a mí me gusta esta, la 8, el tema 8. Elijo tema, eligen tema. Luego tenemos el resumen de la aplicación. Mi aplicación tiene el número 100, se llama formulario 1. Carga datos desde ejemplo 1, que es la base de datos esquema que tengo. Y tiene, ¿cierto?, ese tipo de diseño. Me pregunta si quiero también guardar a futuro este modelo para reutilizarlo y volver a ocuparlo en otro formulario. O le digo que no, pues, como usted quiera, lo hace de cero. Y lo creamos. Creamos la aplicación. ¿Ya? Entonces en el creador de aplicaciones va a estar creada la aplicación que recién hicimos, que se compone de dos partes, ¿cierto? Una es el formulario que carga de la tabla de regiones y tiene otra pestaña que es la validación o login, que es el conectar. Por lo tanto, yo primero entro a conectar y conectar llama a regiones, ¿cierto? Como cuando se una sitio web, ¿cierto? Una cadena de uno a otro. Ahora, vamos a aplicarlo, vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Ejecutar aplicación. ¿Ya? Ejecutar aplicación. Y la carga, ¿ya? Este es el link que generó la aplicación, el cual usted después lo puede compartir, ¿cierto? Lo voy a pegar ahí para ver cómo funciona. Esto valida, conecta, pide usuario, ¿ya? Voy a entrar con el usuario que creé, que se llama ejemplo 1. Y me conecto y empiezo a ver la aplicación. ¿Ya? Esta aplicación sencilla es solamente la función select. ¿Ya? ¿Ya se búsqueda o no se búsqueda? ¿Sí? ¿Funciona? Hago una búsqueda, por ejemplo, busque las dos primeras letras de la región y vea si se las carga. ¿Cierto? ¿Qué tal? Una aplicación súper rápida hecha en Oracle. ¿Funciona o no? ¿Funciona? ¿Cierto? Sí. Ahora, ya teniendo la base de la aplicación, ¿cierto? Puede empezar a editarle y ponerle más funciones. Puede insertar, el borrar, ¿ya? El actualizar. Este solamente sería el select. Y sobre un formulario, sobre una página. ¿Ya? ¿Cómo? Claro, te podría mostrar un ejemplo más grande. Y como tiene validación de sesión, arriba tiene cerrar sesión, desconectarte y cargar. En realidad, esto es lo que tú le mandarías al cliente, la cadena de conexión o en este caso el link, ¿cierto? El link del sitio. ¿Ya? ¿Rápida la creación de una aplicación sencilla o no? Rapidita. ¿Ya? Después, usted esto ya lo trabaja y lo puede seguir editando tu aplicación. Editar los atributos. ¿Cierto? Y va cargando las funciones que usted quiera. Editar botones, ¿cierto? Editar fondos, agregarle más botones, etc. No ve código, ojo, aquí no se ve código, sino que usted trabaja lo más parecido a trabajar con la programación que se hace por login, en realidad. Programo con funciones y esas van generando el código en Java por debajo. ¿Ya?
¿A dónde ingresó, profe, para llegar ahí? En la misma aplicación después. Terminé de ejecutar y viste el formulario que quiero editar. Pues le hago doble clic Ah, ya. y lo empiezo a editar. Por ejemplo, el regiones. Y aquí está, en este caso, toda la estructura que tiene. Ahí está el botón, el reset, que era el limpiar, por ahí está el cerrar sesión, ¿ya? Y le va editando, le va agregando elementos. Le agrego botones, le agrego cajas, y cada uno le da una función distinta. ¿Ya? Por defecto la aplicación solamente es un servicio. Ahí le puse, por ejemplo, editar atributos, y a este formulario que tengo hecho, que se llama regiones, lo puedo seguir editando. Los pies de página, cabecera, fondo, ¿ya? Mensajes o pantallas que va a mostrar al usuario a medida que vaya trabajando sobre él. Son la cabecera HTML la que estoy editando acá. ¿Ven? Ahí voy editando la cabecera. Entonces puedes ir comprobando y viendo inmediatamente cómo es el resultado de lo que estás haciendo. Yo el que estoy editando ahí es el login.